Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Dumet y en esta ocasión vamos a hablar sobre la semiología vascular. Antes de comenzar a hablar sobre esta semiología hay que mencionar que es un grupo grande porque son tres tipos de vasos: los vasos arteriales, los vasos venosos y los vasos linfáticos. Vamos a comenzar hablando sobre la semiología de los vasos arteriales. Las características del dolor arterial es que es un dolor quemante, generalmente es un dolor nocturno. Empeora con el ejercicio. Esto es debido al aumento del gasto cardíaco, por lo que se eleva la perfusión a los tejidos. Se acompaña de cianosis por la hipoperfusión y de parestesias porque también disminuye la irrigación y es de rara aparición súbita. Los síntomas que, que vienen con un problema arterial son dolor, cianosis, palidez, frialdad, pérdida distal de vello, paquioniquia, que es el engrosamiento de las uñas, úlceras externas, disminución de pulsos distales, el tril, que es el sonido de los soplos, y la claudicación verdadera. Sobre la claudicación verdadera es importante hablar, porque esta claudicación debe cumplir con estos 5 criterios que tenemos acá: que nunca aparece en reposo, que aparece con el ejercicio, que es un dolor localizado. Esto es especial, que no es un dolor generalizado, sino que es un dolor localizado, que está en un espacio determinado, o sea, hay una distancia a la que el dolor aparece, y también que obliga a detenerse, que una persona camina 20 metros y tiene que descansar de 3 a 5 minutos para poder continuar con sus actividades. Cuando no se cumple uno de estos 5 criterios, ya no se considera claudicación verdadera, sino que se pasa a hablar de pseudoclaudicación. Es importante tener en cuenta que para que sea claudicación verdadera debe cumplir con los 5 criterios. Entonces, hablando un poco sobre esta claudicación, vamos a hablar sobre el síndrome de Lerich. El síndrome de Lerich es la oclusión del aorto abdominal, como vemos acá, cerca de las arterias ilíacas comunes, que son estas dos. Esta, este síndrome tiene una triada que es la siguiente: el dolor al caminar en miembro inferior, específicamente pues en caderas y pantorrillas, pulso femoral ausente y disfunción eréctil. También para claudicaciones hay en miembro inferior hay una obstrucción iliofemoral, esto lo podemos ver por claudicación en muslos, obstrucción femoropoplitea, que lo podemos ver por claudicación en pantorrillas, y la obstrucción de las ramas de la poplitea lo podemos ver gracias a la claudicación en el arco plantar. Ya en el miembro superior encontramos el síndrome del opérculo torácico. El síndrome del opérculo torácico es un síndrome que tiene como síntomas parestesia de manos en noche sobre todo, y síntomas al subir brazos. Aquí el diagnóstico comienzan las maniobras semiológicas, se llaman las maniobras del orto. Estas maniobras del orto se usan para determinar cuál estructura es la que está comprimiendo el paquete vasculonervioso. Entonces la primera es la abducción a 90 grados. Si esto da positivo, vemos que es una compresión por el pectoral menor. Hay hiperabducción, hay una maniobra de Abson, que esto es de los fascículos anterior y medio del músculo escaleno sobre la subclavia. Y la maniobra costoclavicular, que es la compresión por primera costilla y clavícula. Más sobre claudicación, ahí tenemos el signo de Levine en la foto. Hay que hablar sobre la angina mesentérica, que es muy importante porque pues puede ser muy letal. Como sabemos, el sistema gastrointestinal está irrigado por muy pocas arterias. Una de ellas es la arteria mesentérica superior. Entonces es importante tenerle y prestarle atención a esa angina mesentérica. Recordemos también que la claudicación se da cuando la oclusión al vaso es mayor al 60%. Y la angina cardíaca, como ya hablamos, el signo de Levine, cuando el paciente llega tomándose el pecho, eso es prácticamente un signo de infarto. Entonces hay que prestarle mucha atención a eso. Y también es importante decir que la única enfermedad que produce, o que la única condición que produce claudicación que no sea una enfermedad arterial, es la anemia severa. Anteriormente dijimos que hay 5 criterios para hablar de claudicación verdadera y que cuando no se cumplen los 5 se pasa a hablar de pseudoclaudicación.
Entonces, la pseudoclaudicación generalmente se da en la región lumbosacra y en el muslo. Eso generalmente se da por traumas en espalda, escoliosis o acortamiento de las extremidades. El dolor en el muslo se puede dar por hernias del núcleo pulposo y en la zona interna de las piernas se puede dar por fascitis y por osteoporosis. Cuando hablamos de problemas del sistema arterial, hay unos síntomas muy típicos. Es que duele en reposo. Este dolor se acentúa con el frío y es especialmente nocturno. Hay dolor súbito, pero exclusivamente en obstrucción arterial aguda. Este dolor súbito es lancinante, es de mayor intensidad, cursa con palidez, frialdad, parestesia y parece hasta la parálisis. La baja temperatura, esto es curioso porque los pacientes no se calientan ni siquiera en la noche porque tienen un nivel de perfusión muy bajo y ese nivel de perfusión no mejora. La coloración, pues es importante saber que entre más oscuro esté un tejido, más necrótico está. La palidez es el signo de isquemia por excelencia. Eso es importante saberlo. La palidez es el signo de isquemia por excelencia y esto se da espontáneo o se induce por maniobras, como la de Trendelenburg. La cianosis es el signo inicial de la gangrena. El rubor se puede tomar como referencia el rubor péndulo, úlceras y gangrenas. Las úlceras arteriales son dolorosas, sangrantes e incapacitantes. Generalmente comienzan en dedos, son más frecuentes en varones, tienen una relación de 5 a 1 en varones y fisiológicamente se habla que es una alteración en los receptores alfa 2 que hace vasoconstricción tisular a nivel cutáneo. Otros síntomas son la simetría, una extremidad es más delgada que la otra, y las masas pulsátiles que los pacientes generalmente las definen como bolas que palpitan. Para el examen físico arterial es importante tener presente el signo de Muset, las palpitaciones y las fístulas. En la imagen vemos una fístula que es cuando se conecta una arteria con una vena donde no debe. También es importante en la palpación notar cambios en la piel, como lunares, equimosis o coloquialmente conocido como morados, palidez, cianosis, que es cuando la piel se pone morada. Este es el fenómeno de Raynaud, que consta de 3 etapas, por decirlo así: palidez, cianosis y rubor, y lo podemos ver aquí. Primero, están pálidos. Esto es una respuesta vascular exagerada al frío o al estrés. Primero están pálidos, en segundo lugar están cianóticos y en tercer lugar están con rubor. También podemos ver acrocianosis, que es una cianosis persistente que no se revierte con facilidad. Tenemos hiperkeratosis, conocidos como callos o ampollas. El rubor de Werger, que es dilatación compensatoria de capilares por constricción y por oclusión de arterias o vasos mayores. Tenemos paquioniquia, que es el engrosamiento de las uñas, y tenemos la caída del vello distal. Para el examen físico también es importante tener en cuenta este aspecto que se llama el índice de presión. Para ello tomamos la presión arterial a nivel de la arteria braquial y la detección del pulso también a nivel de la arteria pedia. Estas dos presiones arteriales deben ser iguales. Si son iguales, debe dar una puntuación de 1 o una relación de 1 y esto significa que está normal. Cuando la puntuación es mayor a 1, significa que la obstrucción arterial se encuentra entre el corazón y el tobillo. Cuando está entre 0.5 y 1, se considera que es una obstrucción general leve. Y cuando la relación es mayor a 1, se habla de una obstrucción entre el corazón y el brazo. En la palpación del sistema arterial es importante revisar el llenado capilar. Esto se puede hacer por la maniobra de Allen que estamos viendo aquí. La maniobra de Allen consiste en presionar las arterias cubitales y radiales que se encuentran en este sector hasta que la mano llegue a palidez. Ya cuando la mano esté pálida, se debe dejar de hacer presión para evaluar la reperfusión. Hay que tener en cuenta también, a la hora de la palpación, hay que ver el dolor provocado y hay que tener en cuenta esta mnemotecnia: frita, frecuencia, ritmo, intensidad, tensión y amplitud. También es importante la palpación de la aorta abdominal.
Al momento de la auscultación es importante tener presente que se debe hacer de manera cefalocaudal, empezando por el cráneo, después por los ojos, después por el cuello, después las subclavias, después la aorta abdominal, las arterias ilíacas, las femorales, las polpíteas y las pedias y tibiales posteriores. Vamos a pasar ahora al sistema venoso. Los principales motivos de consulta del sistema venoso son cansancio, plenitud y peso, calambres musculares, edema asociado al no retorno venoso, aumento de la temperatura, cambios de color, varices, lagos venosos, esto se debe a la distensión venosa, eczemas y úlceras. En las úlceras es importante tener presente lo de las tres I's, que significa inferior, izquierda e interna. Entonces, este cuadro es importante tenerlo presente para diferenciar la insuficiencia arterial e insuficiencia venosa. En la arterial hay claudicación, en la venosa no. En la arterial es unilateral, en la venosa es dolor vespertino. Bueno, vamos a hacer mejor una listica. En la arterial hay palidez, hay pérdida de vello, hay paquioniquia, a veces atrofia muscular y asimetría. Y la úlcera, esto es muy importante reconocer entre una úlcera arterial y una úlcera venosa, y es que la úlcera arterial es dolorosa, es asimétrica, localización variable sobre infección. Y la úlcera venosa, fondo sucio, es poca dolorosa, las tres I es inferior izquierdo intenso y bordes en talud o en bisel. Para el examen físico venoso es importante tener presente diversas maniobras. La maniobra de Homas, por ejemplo, que tenemos aquí, que consiste en hacer dorsiflexión del pie. Si duele en pantorrilla, es Homans positivo. Lowenberg, que es con el tensiómetro en la pierna. Meyer, que es palpación del tercio medio de la tibia. Y PER, que es dolor en el arco plantar a la palpación. Las cuatro anteriormente dichas tienen relación con el sistema venoso profundo. Para evaluar las venas perforantes hay que hacer la maniobra de Trendelenburg. Este evalúa la vena safena mayor y consta de tres tiempos: elevación, torniquete y bipedestación. Y para evaluar el sistema valvular es importante hacer la maniobra de Brody, que también tiene que ver con la vena safena, y la maniobra de Valsalva, que es cerrando la glotis y haciendo presión. Entonces, por la insuficiencia venosa como tal, se evalúa con la maniobra de Valsalva, la de Miers, que es en la que se mide el llenado capilar tras un torniquete en el miembro inferior. La de Brody y la de tres tiempos, que es elevación, torniquete, bipedestación, como vemos acá. La obstrucción venosa la podemos ver con rubor, edema, calor, cordón venoso, dolor y edema perivenoso. Algo que hay que tener en cuenta es que cuando la safena esté obstruida, es una vena que puede removerse sin complicaciones. O sea, es una vena que quirúrgicamente es bastante fácil de remover. También hay que hablar de los procesos obstructivos, y para conocer el estado de esos procesos obstructivos hay dos pruebas, la de Linton y la de Pertes. Entonces, la prueba de Linton, se pone un torniquete bajo la rodilla y se eleva la pierna. Es Linton negativo si desaparece ingurgitación, y es Linton positivo si permanece la ingurgitación. Hay que tener en cuenta que esto no se puede hacer en el proceso obstructivo agudo. Y la prueba de Pertes es el paciente de pie con torniquete bajo la rodilla. Pertes negativo es que con ejercicio se vacían las perforantes, y Pertes positivo es si se ingurgitan también con el mismo ejercicio. Vamos a pasar ahora al último grupo de vasos, que son los vasos linfáticos. Los síntomas de un problema en los vasos linfáticos son edema, que es dura la palpación, no es reversible con elevación de extremidad, como el edema venoso. Pues tiene fobia tardía, la piel se conoce como piel de naranja o piel acartonada, es asimétrico, frío, poco oloroso, es muy pesado, produce calambres, y los pacientes refieren mucho cansancio, pero es por la pesadez que tiene el linfedema. Al examen físico hay que cuidar bastante el linfedema, que es la alteración causada en los vasos linfáticos. El linfedema es asimétrico
Y hay que tener en cuenta que eso aumenta el perímetro de las extremidades, cambia la coloración, la úlcera es poco dolorosa. Hay que tener presente que la única úlcera que duele es la arterial, la venosa tampoco duele, la linfática tampoco duele, y la temperatura cuando hay un problema del sistema linfático varía entre normal y fría. Eso fue todo sobre la semiología del sistema vascular. Nos vemos en un próximo video.